in us. Y este trabajo And this work, en nosotros our work, es la obra del Espíritu Santo. it is the work of the Holy Spirit. Cristo, antes de ascender, de regresar al cielo, And Jesus, before he ascended to heaven, le dio una recomendación a sus discípulos he gave a charge to his disciples. y les dijo, no vayan a predicar todavía And he said to them, do not go out and preach yet hasta que sean llenos del Espíritu Santo. until you have been full of the Holy Spirit or filled with the Holy Spirit. ¿Qué es el Espíritu Santo? Who is the Holy Spirit? ¿Quién es el Espíritu Santo? Who is the Holy Spirit? Hay mucha confusión There is much confusion, aún dentro de la iglesia even within the church, con relación a la persona, in relationship to the y person. note que digo la persona And notice that I say the del person Espíritu Santo. of the Holy Spirit. El Espíritu Santo no es un viento, The Holy Spirit is not a wind, es una persona. he's a person. Creemos en un Dios We believe in a God que se manifiesta en tres formas. that manifests himself in three ways. No creemos en tres dioses, We do not believe in three gods. creemos en un Dios. We believe in one God. Dios el Padre, God the Father, Dios el Hijo God the y Son, Dios el Espíritu Santo. and God the Holy Spirit. Un solo Dios One God manifestado en tres formas diferentes. manifested in three different ways. So, el Padre es Dios Todopoderoso. So the Father is the God Almighty. El Espíritu Santo es Dios Todopoderoso. The Holy Spirit is all powerful. Jesucristo And Jesus es Christ Dios Todopoderoso. is God Almighty. Y entendemos lo que es Dios el Padre, And we understand who God the Father is, lo que es Dios el Hijo, who God the Son is, pero a veces tenemos un poquito de confusión but sometimes we have a bit of con confusion relación a Dios el Espíritu Santo. in relationship to God the Holy Spirit. Abra su Biblia Open up your Bibles en el libro de Hechos, in the book of Acts, capítulo 5. chapter 5. Hechos, Acts capítulo 5. chapter 5. Cuando lo tenga, póngase de pie en reverencia a la palabra de Dios que vamos a leer. And when you have located your scripture, you can please stand in reverence to the Word of God. Aleluya. La doctrina o la enseñanza The doctrine, the teaching del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Hechos capítulo 5 Acts chapter 5 y versículo 3. and verse 3. Aún comencemos con el versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Even beginning with the first verse. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo una sola parte, la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Si la retenías, ¿no se te quedaba a ti? Y si la vendías, ¿no estaba el dinero en tu poder?
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasó un lapso como de 3 horas y sucedió que vino y entró su mujer en el templo, no sabiendo lo que había acontecido con su esposo. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste o te pusiste de acuerdo en tentar al Espíritu Santo, el Espíritu del Señor? Aquí a la puerta están los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán también a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Padre Santo, esta es tu palabra. Holy Father, this is your word. Precioso Espíritu Santo. Precious Holy Spirit. Yo no soy capaz de explicar quién tú eres. I am not able to explain who you are. ¿Cuál es tu función en nosotros, la What iglesia? is your function in us, the church? Pero con tu ayuda, But with your help, bajo tu unción, under your anointing, que tu pueblo en esta hora that your people at this time tenga una nueva revelación have a new revelation de quién tú eres. of who you are. Toda la honra y toda la gloria es solamente para ti. All honor and all glory is unto you. Y el pueblo del Señor dice. And the people of the Y church el pueblo say, del Señor dice. and the people of the church Pueden is, sentarse. you may take your seats. Ananías y Zafira, su esposa, Ananias and Sapphira, vendieron su propiedad, they sold their property. la trajeron a los pies de los discípulos, They brought it to the feet of the disciples, pero mintieron. but they lied. Trajeron el dinero y dijeron, este es todo el dinero que nos dieron por la propiedad. They brought the money in and said, this is all the money that we received from our property. Pero cuando leemos, dice la palabra del Señor, que retuvieron una parte del dinero para ellos y el resto fue lo que trajeron. But the story tells us that they kept part of the money and then brought a part of it to the disciples. Este era el problema. And this was the problem. Este fue el pecado. This was the sin. Y Pedro les dice, cuando tenían la propiedad eran de ustedes. And Peter says to them, when you had the property, it was yours. Cuando la vendieron, todo el dinero era de ustedes. When you sold it, all the money was yours. Está bien que quieren ayudar a la iglesia. It's good that you want to help the church. El problema es que tú dices que este es todo el dinero que le dieron. But the problem is that you state that this is all the money they gave you. Y tú retuviste parte de ese dinero. And you withheld part of that Y le money. mentiste al Espíritu Santo. And you lied to the Holy Spirit. Repito,
I repeat, El Espíritu Santo es Dios. the Holy Spirit is God. Y esta enseñanza, doctrina sobre el Espíritu Santo, And this teaching, this doctrine, according or ¿Quién el having to do Espíritu with the Santo Holy es? Spirit, who the Holy Spirit cómo is, Él se mueve en usted, en mí, en la iglesia, and how He moves in you and me in the church, cuál es su función, what His su function autoridad, is, His authority, su trabajo. and His job. Cristo, una vez más repito, le dijo a sus discípulos antes de ascender: And Jesus once again told His disciples before no He ascended, salgan a predicar, do not go out and preach. esperen en Jerusalén Wait in Jerusalem hasta que sean llenos del Espíritu Santo. until you have been filled with the Holy Spirit. Cristo había andado con ellos por 3 años y medio Jesus had walked with them for 3.5 y les había years enseñado and had taught y them les había mostrado cómo el poder de Dios trabaja. and had showed them how the gift of the Spirit Pero su works. función aquí en la tierra había terminado y él regresaba al Padre. But His work here on earth was finished and He was returning to His Y Father. le dice: no salgan a ministrar. And He says, don't go out and Esperen minister. en Jerusalén Stay in Jerusalem hasta que sean llenos del Espíritu Santo. until you have been filled with the Holy Spirit. Déjenme hacerle una pregunta. Let me ask you a No question. estoy tratando de avergonzar a nadie. I am not trying to embarrass no one, Pero ¿cuántos aquí han sido llenos, bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas? how Mis many hermanos, have been filled with the Holy Spirit and have the evidence of speaking in tongues? ¿ven? Hay mucho trabajo que hacer. There is much work to be done. Repito, I repeat, Cristo le dijo a los discípulos: Jesus said to the no disciples, salgan de Jerusalén, do not leave no Jerusalem vayan a predicar, and don't go no and traten preach. de hacer milagros Don't try to do hasta que no miracles sean llenos del Espíritu Santo. until you have been filled with the Holy En otras Spirit. palabras, mi hermano, mi hermana, And in other words, brethren, la presencia del Espíritu Santo the presence of the en la Holy vida del Spirit cristiano in the life of the es Christian, indispensable. it is indispensable. Cada seguidor de Jesucristo, Every follower of cada Jesus, cristiano every Christian necesita reconocer needs to acknowledge la grande importancia the great importance del Espíritu Santo, of the Holy de Spirit, su presencia, His de presence, su guianza of His guidance en la vida de cada cristiano. in the life of each Christian. El Espíritu Santo The Holy Spirit siempre ha existido. has always existed. El Espíritu Santo es Dios. The Holy Spirit is God. Este es un estudio extenso, This is an extensive study, pero vamos a tratar de resumirlo. but we're going to try to Por resume it. algunos domingos vamos a estar ministrando sobre esto. For a few Sundays, we'll be discussing this. Si el Espíritu Santo es Dios, y If the lo Holy es, Spirit is God, y lo es, and He is, siempre ha existido. He has always existed. Dios no tiene principio ni fin. God has no beginning or end. Génesis 1:1. Genesis 1:1. ¿Quién puede decírmelo? Who can tell me what it reads? No todos al mismo tiempo, uno por uno. In the beginning, En el In the principio, beginning, en el principio. in the beginning. ¿Cuál principio, pastor? What beginning, Pastor? Dios no tiene principio ni tiene fin. God has no beginning. Pero and en has no ese end. principio But in that beginning, crió Dios los cielos y la tierra. God created the heavens and the earth. Y la tierra estaba desordenada y vacía. And the land was empty and void. Y luego, ¿qué dice? And then what does it say? Hermana Carmen, Sister Carmen? don't be shy. He separated the water,
Ok, como estaba una confusión, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre And las the aguas. Spirit of the Lord hovered over the water. En el principio, In the beginning, antes de que todo existiera, before anything Dios ya existed, existía. God El existed, Espíritu Santo ya the Holy existía. Spirit Cristo existed, ya existía. Jesus Christ Hello, church. existed. So, el Espíritu Santo es Dios. The Holy Spirit No is tiene God. principio ni fin. He has no beginning or end. Siempre ha existido. He has always existed. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, avanzando gravemente, advancing, el profeta Joel, the prophet en Joel, el capítulo 2 in chapter 2 y versículo 28, si and usted quiere verse leerlo, 28, if you want to read it, profetiza prophesies sobre la venida del Espíritu Santo, of the coming of the Holy Spirit sobre el pueblo, over the people, sobre la iglesia más adelante, over the church, para habitar To en medio del avoid. pueblo. O sea, Dios en su misericordia God in His mercy envió a su Hijo, He sent His Son, dio su vida por nosotros. gave His life for us. Pero luego Él regresa al Padre But then He returns to the Father y dice a sus discípulos, and He says to His disciples, no salgan de Jerusalén do not leave Jerusalem hasta que sean llenos del Espíritu Santo. until you are filled with the Holy Spirit. Joel capítulo 2 y versículo 28 Joel chapter 2 and verse 28. dice, y será que en los postreros días And it shall be that in the last days yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. I shall pour out my Spirit upon all men. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Your children shall prophesy. Los ancianos tendrán sueños. The old shall have dreams, Los jóvenes verán visiones. and the young men shall have visions. Y aún tus siervos, And even your servants, sobre todos ellos, above all of them, derramaré de mi espíritu. will I pour out my Spirit. Esta era una promesa. This was a promise. Cristo dice, vayan y esperen en Jerusalén. Jesus says, go and wait in Jerusalem. Hechos nos dice que habían 120 en un lugar, And Acts tells us that there was 120 in the upper room esperando waiting. la promesa que Cristo les había dado, The promise that Jesus had el given them derramamiento del Espíritu Santo, of the filling of the Holy Spirit antes de salir a predicar. before going out to Y preach. dice el capítulo 2 que de repente And chapter 2 tells us that all of a sudden vino un viento, como un viento que sopló dentro del a edificio. wind came like a mighty wind, Y todos and all fueron llenos del Espíritu Santo. were filled with the Holy Spirit. Y comenzaron a hablar en otras And lenguas. they began to speak in other So, la tongues. profecía de Joel So the prophecy of se Joel cumplió en el aposento alto. was fulfilled in the upper room. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit descendió, descended llenó a los 120. and filled the 120. Cuando el apóstol Pedro hace
explica a la gente que se había reunido lo que estaba pasando, And when the Apostle Peter explained what was happening, dice, estos hombres que ustedes miran hablar en otras lenguas, he says, and these men that you see speak in other tongues, no están borrachos como ustedes se they are imaginan. not drunk as you think they are. Este es el cumplimiento de la profecía de Joel. This is a fulfillment of the prophecy of Joel. El Espíritu Santo ha descendido The Holy Spirit has descended y ha hecho su permanencia dentro de ellos. and has made their home in them. Cuando recibimos a Cristo, When we receive Jesus, le decimos, perdóname todos mis pecados. we say, forgive me of all of my Abro mi sins. corazón. I open up my heart. Entra a vivir en mí. Enter and live in me. El Espíritu Santo The Holy Spirit vive en nosotros. lives in us. Dios vive en nosotros. And God lives in us. Cristo Jesus vive en nosotros. lives in us. Come on, church. Ahora sabemos que Cristo nos salva, nos perdona, And we know that God loves us and saves us. Dios nos ama, He loves us. pero ¿cuál es más claramente la función But what is the del function Espíritu Santo of the Holy Spirit en el cristiano? in the Christian? Dios ya está ahí. God is there ¿Se already. acuerdan Nicodemos? Al principio de nuestro estudio de los domingos. Nicodemus that we studied ¿Qué about. debo de hacer para ser salvo? What must I do to be ¿Qué saved? le dijo el Señor? And what Juan did Antonio? Jesus say to him? Tienes que nacer de You nuevo. must be born again. That's okay. Don't scold him. Tienes que nacer de nuevo. You must be born again. Nacer del Espíritu. Be born of the Spirit. Sabemos que Cristo murió por nosotros. We know that Su Jesus died sangre for nos us. limpia de todo His pecado. blood cleanses us of all sin. Pero ¿cuál es la función del Espíritu But Santo? what is the function of the Holy ¿Por qué Spirit? es que nosotros pentecostales hacemos énfasis Why do we Pentecostals make en la emphasis presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? of the presence of the Holy Spirit in our lives? Repito otra vez. I repeat once Cristo again. les dice, no salgan hasta que sean llenos del Espíritu And Santo. Jesus says, do not leave until you have been filled Recibiréis with the Holy poder Spirit. You shall receive cuando power haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. when the Holy Spirit has Y me come. seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos confines And de you la shall be tierra. witnesses unto me in Samaria, Judea, and throughout the world. Pero esta enseñanza, But this teaching, esta doctrina del this Espíritu doctrine Santo of the Holy Spirit, no es conocida y aceptada it is not known or accepted por todos los cristianos. by all Christians. Pero como dije, el Espíritu Santo es Dios. But as I stated, the existido Holy siempre. Spirit is God and En He el has always principio el existed. Espíritu de Dios se movía. In the beginning, the Holy Spirit hovered Como over Él the dice, waters. derramaré en los últimos días de mi Espíritu. I shall pour out my Spirit in the last Pedro en el days. aposento alto dice, esto es el cumplimiento de la promesa de Joel. And Peter says in the upper room, this is the fulfillment of the Holy Spirit. ¿Por qué entonces Why then muy pocos cristianos very few Christians han sido llenos? have been filled? Si yo tomo esta botella de If agua, I drink this bottle of water, tiene agua, it has ¿verdad? water, right? tiene un poquito. It's got a little bit of water. Cuando usted y yo venimos a Cristo, el Espíritu Santo no vive en nosotros. When we come to the Lord, the Holy Spirit does not live in us. Pero cuando le aceptamos, But when we accept Him entendemos la enseñanza and understand the y le teaching pedimos que nos llene con su Espíritu Santo,
Santo. And we ask Him to fill us with the Holy Ese Spirit. vaso That Usted y vessel, you and I, ha sido lleno, has es been lleno. full of the Holy Spirit. Sed llenos del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Be filled with the Holy Spirit, the Word of God says. No salgan Do not leave, do hasta not que go sean down llenos. until you have been filled. Hablemos entonces de esta persona del Espíritu Santo y su función en nuestras Let's vidas. speak of the Holy Spirit and His function in our lives. La Biblia, la palabra de Dios, The Bible, the Word of God, describe al Espíritu Santo describes the Holy Spirit en términos personales de una persona. in personal terms. El Espíritu Santo no es una influencia solamente, The Holy Spirit is not an influence o un poder. or a power. A través de toda la palabra del Señor, Throughout the Word of God, entendemos we que el understand Espíritu Santo es una persona. that the Holy Spirit is a person. Segunda Corintios 3:17. 2 Corinthians 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Hello. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Because the Lord is a spirit, and where the Spirit is, there is freedom. Muchos cristianos And many Christians, ven el Espíritu Santo they see the Holy Spirit como una fuerza, like a force, como un concepto like a concept que representa a Dios. that represents presencia. God, His presence. Pero la palabra de Dios, But the Word of la God, Santa the Biblia, Holy Bible, describe el Espíritu Santo describes the Holy Spirit como una persona. like a person. Y como persona, And like a person, persona divina, a divine person, el Espíritu Santo the Holy tiene Spirit todos los atributos has all the de attributes Dios el Padre, of God the de Father, Dios el Hijo of God the Son, y Dios el Espíritu and Santo. God the Holy Spirit. Todo lo que Dios es, Everything that God el is, Espíritu Santo lo es. the Holy Spirit is. Todo lo que Cristo es, Everything that el Jesus Espíritu is, Santo es. the Holy Spirit is. No son tres dioses, no creemos en tres dioses. There is no three gods. Creemos en un Dios We believe in one God, manifestado en tres formas diferentes. manifested in three different ways: Padre, Hijo Father, y Espíritu Son, and Santo. Holy Spirit. Es una persona divina. He is a divine Es person, 100% Dios. 100% God. Él es, decimos que el Padre, Dios es omnisciente. We say that God O is sea que lo sabe omniscient, todo. that knows all things, Omnipresente, que está en omnipresent, todas that is partes. everywhere, Omnisciente, omniscient, que todo lo puede. that can do all things. El Espíritu Santo The Holy Spirit es todo eso también. is all that as well. Omnisciente, omnipresente, Omnipresent, todo lo sabe, knows todo all lo things, puede, He can do está all en todas things, and is partes. everywhere. Todo lo que Dios el Padre es, Everything that the Father is, lo es el Espíritu Santo, is the Holy lo es Spirit, Cristo is Jesús. Jesus Christ. El Espíritu Santo es The Dios. Holy Spirit is God. Así como Cristo vive en nosotros, Just as Jesus Christ lives in us, el Padre vive en nosotros. the Father lives in us. Cristo dice, si abres tu corazón, And Jesus says, if you open up your heart, mi Padre y yo vendremos my Father and I y shall haremos come en él morada. and will make a Vamos a dwelling. vivir. We shall live in them.
La salvación Salvation es obra del Espíritu Santo, is the work of the Holy Spirit, hablando a nuestras vidas, a speaking nuestro to our corazón. lives, our hearts. Dice la palabra que el Espíritu Santo redarguye, The Word of nos God says convence that He de que convicts somos us that we're pecadores y sinners necesitamos el Espíritu Santo, el perdón, la and salvación. that we need the Holy Spirit and forgiveness. So, cuando aceptamos a Cristo, So when we accept el Jesus, Padre, the Father, el Hijo the Son, y el Espíritu and the Santo Holy Spirit, vienen a residir en nosotros. they come and reside in us. Dios nos ama, God loves us. envió a su Hijo, He sent His Cristo Son, murió, Jesus Christ, who died, nos lavó con su sangre, who nos washed us with limpió, His blood, y el Espíritu cleansed us, Santo vive en nosotros. and the Holy Spirit lives in us. Pero otra vez, pastor, ¿cuál es la función específica del Espíritu Santo en nuestra Once vida? again, Pastor, what is the function of the Holy Spirit in our lives? Y aquí es donde está el detalle. And here is where the problem lies. Cristo dice And Jesus a todos says los seguidores, to the followers, erráis ignorando las Escrituras. you make a mistake ignoring the scriptures. Y leemos And we read y sabemos del Espíritu Santo and we know of the Holy y Spirit. decimos que Cristo nos salvó, And we say that Jesus nos saved limpió, us, that He cleansed el us, Padre nos perdonó, and the Father nuestro forgave nombre está us, escrito en el libro de la vida, and our names are written in the book of life. pero no podemos explicar But we cannot explain debidamente la Properly. función del Espíritu Santo en nuestra vida. the function of the Holy Spirit in our lives. El Espíritu Santo, The Holy hermano, Spirit, hermana, brethren, no es un adorno en la it vida is del cristiano. not a decoration in the life of the Christian. Hello? El Padre tiene una función, The Father has a function, el Hijo tiene una función the Son has a y el function, Espíritu Santo también tiene una función. and the Holy Spirit also has a function. Lo hemos descuidado, We have neglected Him. lo hemos ignorado. We have ignored Him. Sabemos mucho de Cristo Jesús We know much about y de su Jesus función en nuestras vidas, and His function in our lives, pero sabemos muy poco del Espíritu Santo. but we know so su little of the Holy función Spirit and en His nuestras function vidas. in our lives. Una vez más, Once Cristo again. dice, es necesario que sean llenos del Espíritu Santo. It is necessary to be filled with the Holy Spirit. Lo mismo es para nosotros. The same is for all Come on, of us. church. Necesitamos la llenura, We need the filling, el funcionamiento, el ministerio, the function, la the ministry, enseñanza, the el teaching, poder, and the la power, sabiduría and del the Espíritu wisdom Santo. of the Holy Spirit. Pablo les enseña a los corintios, And Paul teaches the Corinthians, hablando sobre el Espíritu Santo, referring to the Holy de Spirit, los dones the del gifts Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Y cuando estudiamos esto, And when we study nos damos this, cuenta qué tan extenso es la función, how extensive the el function, trabajo, the work, el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. in the ministry of the Holy Spirit in our lives. El Espíritu Santo nos da sabiduría, The Holy Spirit gives us nos da wisdom, conocimiento, gives us nos da knowledge, poder, It nos da gives la us power, habilidad ability para entender, to para understand, profetizar, to prophesy, para el poder para sanar. the ability to heal, El Espíritu Santo, una vez más repito, es indispensable and the Holy Spirit is para indispensable una vida cristiana fructífera, For efectiva. a fruitful Christian life. Durante los domingos siguientes During the next few Sundays, vamos a estar
ministrando We are going to be con la ministering ayuda del Espíritu Santo with the mismo, help of the Holy Spirit ampliando and expanding su función the en functions su vida, of the Holy Spirit in your en mi life, vida. in my life. Porque el Espíritu Santo no es solo para los pastores, The Holy Spirit is Hello. not just for the no es solo para los pastors, misioneros, for the no es missionaries. solo para los evangelistas, It's not just for the evangelists. es para todo cristiano. It is for all Christians. So, todos debemos de poner en nuestra mente y en nuestro corazón, So we should all place in our hearts and our minds, Señor, Lord, enséñame, teach me, enséñame. teach me. Espíritu Santo, Holy Spirit, no entiendo todo acerca de ti, I don't understand all things in regards to who you are, pero si tú dijiste que es necesario but if you stated it was que el necessary Espíritu Santo viva en mí for the Holy Spirit to live in me, para ser un cristiano efectivo, to be an effective Christian, yo lo quiero, Señor. I want it, Yo Lord. quiero el Espíritu Santo. I en mi want the vida. Holy Spirit. Y comience a desarrollar una hambre espiritual. And begin to hunger after the Holy Abra la Spirit. palabra de Dios. Open the Word of God Y diga, el Espíritu Santo, enséñame. and say, Holy Spirit, Abre mis ojos, mi entendimiento. open up my eyes and my understanding Revélate a mí. and reveal yourself to me. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit se va a revelar a usted. is going to reveal Himself to you. Cuando con hambre espiritual When you have spiritual hunger, usted busca más de Él. you seek more of Him. Amén. Amen. ¿Cuántos quieren ser How llenos many del want to be Espíritu? filled with the Holy Spirit? Esa no es una religión. That's not a religion. Esto no es una denominación. That's not a denomination. Es una persona. It's an individual. Es Dios. It is God Que necesita ser reconocido that needs to be acknowledged y que se manifieste a través de nuestras vidas. and will be manifested through Y our nos dé lives. el poder necesario The necessary para power vivir la vida como Él quiere que la vivamos. to live the life that He wants us to live. Póngase de pie. Please stand.